mis corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su amiga Lupita del canal Lo que calla el corazón. En este canal contamos historias que no son mías, historias que son de seguidores, historias de la vida real. Y si tú tienes una historia que contar que no has podido sacar de ese corazoncito por alguna razón, te invito a que la mandes aquí, al correo que aparecerá en la pantalla, y yo con mucho gusto contaré tu historia. Y sin más, comencemos con la historia del día de hoy. Hola, mi nombre es Juana y esta es mi historia. Nosotros somos 3 hermanos, mi hermano mayor, yo que soy la de en medio y mi hermana menor. Nosotros somos de un barrio muy humilde del estado de Hidalgo, donde cada día era una lucha por salir adelante. Nosotros vivíamos en una casa pequeña, con techo de lámina y donde las paredes dejaban entrar el aire y el frío, pero estaba llena de amor, o al menos eso creía. Cuando mi hermano cumplió 18 años, él se fue de la casa, se fue a trabajar a otro estado con un señor de ahí del pueblo. Yo ayudaba en las labores de la casa y a cuidar a mi hermana. Mi hermana y yo éramos grandes amigas. Yo la cuidaba y la protegía de todo. Siempre estaba a su lado. Ella siempre me decía: hermanita, ¿me peinas de tal manera? ¿O me ayudas a hacer mi tarea? Todo lo que ella me pidiera para mí era poco, pues yo la adoraba con toda el alma. Ella era un poco vanidosa. Desde chiquita fue así. Siempre le gustaba que le pusiera moñitos o algunas ligas en el cabello, que le hiciera algo especial en su cabello. Cuando yo ya empezaba a maquillarme me decía que le pusiera labial. Era una niña muy coqueta y a mí me gustaba porque me gustaba verla feliz. Siempre hacíamos todo juntas, íbamos al mercado, me ayudaba a cocinar, hacíamos la limpieza de la casa, la llevaba a la escuela, iba por ella. Yo también iba a la escuela. De hecho, en el lugar donde vivíamos había solamente primaria y secundaria. Pocos niños llegaban a estudiar la secundaria porque la necesidad era mucha, pero el gobierno de ese estado se ayudaba mucho a las familias para que los jovencitos fueran a la secundaria. Yo sí llegué a ir a la secundaria con mucho esfuerzo de mis padres. Ellos trabajaban en el mercado de empleados, ayudando en la verdulería y mi papá en la tortillería. Cuando yo salí de la secundaria, yo quería seguir estudiando, así que platiqué con mis papás y les dije que me quería ir a la Ciudad de México. Ahí en la Ciudad de México vivían mis padrinos de bautizo, con los cuales sí teníamos comunicación. Entonces una vez platiqué con ellos y les dije que yo me quería ir a seguir estudiando y a trabajar a la Ciudad de México, y me dijeron que claro que sí, que ellos estarían encantados de recibirme y apoyarme en eso. Así que sin pensarlo más, me fui a la Ciudad de México con mis padrinos. Ahí yo encontré trabajo en un restaurante, pero en las mañanas yo estudiaba. Me metí a la preparatoria y en las tardes iba al restaurante. Ese restaurante abría solo en las tardes, de 3 a 10. Entonces a mí me daba tiempo perfecto de ir a la escuela y de ir a trabajar. Ahí en el trabajo conocí al que después sería mi esposo. Él era mesero y nos hicimos grandes amigos al principio, como todo, y después nos hicimos novios. Duramos 2 años de novios. Yo visitaba seguido a mis papás y les mandaba algún dinero, también a mi hermanita, pues la extrañaba mucho. Ella se había enamorado de un chico de ahí del pueblo, así que como a los 2 años de que yo me fui, ella se juntó con él. Él no le daba buena vida, era celoso, posesivo, le gustaba tomar un poco. Así que siempre la estaba cuidando, la celaba, hasta cuando iba al mercado a comprar algo para comer, le decía que porque se había tardado tanto, le daba algunos golpecillos por ahí. Bueno, era un infierno vivir así. Pero ella sentía pena de regresar a casa con mis papás, así que se aguantaba. A mí no me contaba todo, me contaba algunas partes porque también le daba pena conmigo. Yo le decía: hermanita, ¿por qué no te vienes acá a México a estudiar y a trabajar? Y ella no quería, pues sí se había enamorado mucho de él. Pasó 1 año más y yo me casé. Me casé con Luis. Éramos muy felices, los dos trabajando. Yo ya había terminado la preparatoria. Ya no quise seguir estudiando porque me gustaba mi trabajo y ahora me habían dado un turno más largo, así que ganaba más. Yo pensé que después podría hacerlo. Vivíamos cómodamente, con los 2 sueldos, rentábamos un departamento y éramos muy felices. Mi esposo era muy amoroso, comprensivo, era atento, era el tipo de hombre del que uno se enamora fácil. No habíamos querido tener hijos, pues estábamos tratando de juntar dinero para comprar una casita.
Así que todo el tiempo era trabajar y estar juntos. Una tarde mi hermana me habla al trabajo y me decía que quería hablar conmigo. Le dije que sí era importante, me dijo que no mucho, pero que sí no podía pasar de ese día. Entonces cuando yo salí del trabajo, inmediatamente me comuniqué con ella y me platicó que su esposo o su pareja le había dado unos golpes y que había llegado alcoholizado, que la había acusado de serle infiel, que la había corrido de su casa y que la había amenazado, que donde quiera que la viera iba a saber quién era él. Ella se llenó de pánico y no fue a casa de nuestros padres. Por eso me hablaba, para decirme que si podía irse conmigo a vivir, aunque sea un tiempo, mientras todo se tranquilizaba y este hombre se olvidaba de ella. Yo inmediatamente le dije que sí. Claro que sí, hermanita, vente para acá. Aquí siempre vas a tener las puertas abiertas de mi casa y de mis brazos. Yo platiqué con mi esposo y le expliqué la situación. Él al principio como que estaba renuente, como que sintió que iban a invadir nuestra privacidad y que ya no iba a ser lo mismo. Y yo le dije, solo será por un tiempo, vamos a ayudarle a que trabaje y estudie y ya después que ella busque dónde vivir. Lo convencí y por fin aceptó. Me dijo que estaba bien, que era mi hermana y que él estaba de acuerdo. Al otro día, mi hermana llegó a casa. Todo fue felicidad porque yo tenía mucho que no la veía, la abracé, le preparé algo rico de comer, platicamos mucho. Me platicó todo lo que había pasado con su pareja y en realidad sí se la estaba pasando muy mal. Yo sentía mucha tristeza porque ella era muy ingenua y sí era coqueta, pero no al grado de como su marido la tachaba. Yo no creía que ella le hubiera sido infiel ni que pudiera ser capaz de serlo. Nosotros teníamos una recámara desocupada, así que desde ese instante empezamos a arreglarla para ella y que fuera su recámara. Los primeros días todo fue felicidad, hasta que un día yo le dije que si quería trabajar y estudiar. Ella me dijo que no, que todavía se sentía muy mal y sí se veía mal, se veía deprimida, cabizbaja, triste a veces. Entonces decidimos tomarnos un tiempo. Y ella me dijo que si podía mientras ayudar en la casa. Y yo, aunque no quería, pues sí me gustaba la idea para que ella se mantuviera ocupada y dejara de pensar tanto en el hombre que la había lastimado. Porque como les digo, ella estaba muy enamorada de él y sí, se veía muy triste. Pues así pasó el tiempo y para mi sorpresa, mi esposo y ella se llevaban muy bien. Ya ven que al principio les dije como que él no quería que ella fuera a la casa. No, pues ya después se hicieron grandes amigos. Platicaban de todo, veían películas, tenían muchas cosas en común. Las películas que les gustaban a mi esposo le gustaban a ella y se llevaban muy bien. Y yo me sentía muy tranquila por ese lado porque sí me preocupaba el que no se fueran a llevar bien y que después hubiera problemas con mi esposo. Pero no, todo estaba tranquilo. Yo empecé a notar cosas raras. Vean, empecé a notar como que mi esposo cambió. Ya no era tan amoroso, no era tan cariñoso, tan romántico, y menos cuando estaba mi hermana. Yo supuse que era porque le daba pena. Él sí era del tipo que me andaba haciendo maldades, me daba besos, me llevaba detalles, siempre me andaba abrazando, haciendo bromas. Cuando estábamos solos, todos se nos iba a reír y en hacer chascarrillos uno del otro, nos hacíamos muchas bromas pesadas, éramos muy divertidos. Pero cuando ya pasó el tiempo y mi hermana se estableció más, que habrán pasado como unos 5 o 6 meses, él ya no era así. Y les digo, yo pensaba que era por pena, porque pues él era un poco tímido en ese aspecto. En la calle sí era amoroso, pero no en exceso. Entonces yo supuse que era porque estaba mi hermana y le daba vergüenza. Yo empecé a notar que mi hermana también era muy amable con él. Ella se quedaba en casa y hacía un poco del aseo, a veces acomodía a hacer la comida, cuando no, pues yo llegaba y la hacía con ella. Seguíamos siendo muy unidas, pero había algo raro, algo que se respiraba en el ambiente que no sé cómo explicar, pero ella a veces tenía miradas como de complicidad con él. Si él hacía una broma o decía algo gracioso, ella se le quedaba viendo, pero con una mirada como de coqueteo. A mí no se me hacía tan grave porque, como les digo, ella era coqueta de por sí, de naturalidad, o sea, así era ella. Pero yo notaba esas miradas diferentes y también notaba acciones. Por ejemplo, a veces hacía ella algún postre o algún guiso especial y decía, es que se lo hice a mi cuñado.
y mira, cuñado, lo que te preparé. Y a veces también decía, ya te prendí el agua, cuñadito, para que te bañes. Cosas así que yo sentía como que eran por agradecimiento, pero en mi alma y en mi corazón algo sentía. No sabía qué era. Y no me gustaba sentirme así. Yo nunca dije nada porque yo iba a quedar como la loca. Mi esposo iba a decir que qué me pasaba, no sé, tenía ese miedo de que me juzgaran mal. Mi hermana, a la que tanto adoraba, y mi esposo, al que amaba con locura. No podía decir nada ni expresar lo que sentía. Así que dejé pasar el tiempo. Y cada vez había más detalles de ese tipo. Una vez yo estaba en mi recámara y escuché risas en la cocina. Y así como que hablaban y platicaban, se oía una charla muy animada. Así que yo fui a la cocina para ver pues qué estaba pasando y de qué se reían tanto estos dos. Cuando yo llego a la cocina, veo que mi esposo está tocándole la mano a mi hermana sobre el fregadero porque ella estaba lavando unos platos y los estaba secando y él tenía una mano sobre la mano de ella. Entonces cuando me ven entrar, él rápidamente la quita. Ella voltea y me mira con ojos de sorpresa y me dice, ay, hermanita, aquí estás, pensábamos que estabas dormida. Le dije, no pude dormir y me puse a arreglar una ropa, solo que vine por un poco de agua. ¿Qué están haciendo? Y mi esposo dice, ay, tu hermana que es tan ocurrente, se me acaba de contar una historia que de verdad es de locura. Entonces mi hermana voltea y me dice, ¿te acuerdas de Teófilo, el de la tienda? Y cuando se le cayeron todas las botellas de leche, Teófilo era el muchacho que repartía leche en las casas. Y en ese entonces las botellas eran de vidrio y un día él se le voltea la bicicleta y se le caen las botellas de leche y él quería recogerlas como por arte de magia, no sé qué quería hacer y se vio muy gracioso. Entonces esa historia se la contó mi hermana a mi esposo, entonces por eso estaban riendo, pero lo que sí no tenía motivo era que él estuviera tocando la mano, ¿están de acuerdo? Bueno, pues yo pensé que era por mucha confianza, no sé, no quise hacer lío, dije no, es mi imaginación y no puede ser nada malo. Pasaron varios detalles así. Hasta que una noche yo me acosté a dormir y yo creo que era por toda la situación que traía yo en mi cabeza, el estrés del trabajo, no sé, pero no podía dormir. Así que yo solamente me recosté y cerré mis ojos. Mi esposo salió del baño, se puso su pijama y se acostó junto a mí, pero yo no podía dormir. Entonces no quería hacerle plática ni decirle nada porque dije, no, si le hago plática aquí nos van a dar las 2 de la mañana y no me voy a poder dormir. Entonces yo seguí volteada hacia mi lado, cerrando mis ojos, tratando de conciliar el sueño. Así pasaría como una media hora cuando mi esposo se vuelve a levantar de la cama y sale del cuarto. Yo me quedé así como como un poco de sueño, dormilada, pensando a dónde iría. Yo me imaginé que había ido a la cocina a tomar algo de agua, leche o no sé. No tardó mucho. Bueno, sí fue a tomar un vaso de agua, pero no si hubiera ido a hacer otra cosa. Entonces ya cuando él regresó y se acostó, me quedé tranquila y me quedé dormida. Yo tampoco dije nada de ese suceso y así siguieron pasando los días. Una noche que estábamos acostados, mi esposo ya se había quedado dormido y él tenía por costumbre dejar su celular en el buró. Entonces yo me levanté al baño, me sentía un poco mal del estómago, fui al baño y cuando regreso vibra su celular y se abren. Ya ves que cuando mandas un mensaje al celular se abre como la página principal, no sé cómo se diga, y sale un fragmento de lo que te llega, ya sea un mensaje, una notificación o lo que sea. Y alcanzo a leer que dice, hola mi amor, ¿ya se durmió? Ese mensaje me queda así como, hola mi amor, ¿ya se durmió? ¿Quién? No, o sea, no podía entender qué quería decir ese mensaje. Pero yo no podía abrir el teléfono de mi esposo porque él lo tenía con contraseña. Y él lo tenía con contraseña, decía que por seguridad. Yo nunca se lo revisaba, no tenía la costumbre de andar viendo qué tenía en su celular, pues yo confiaba plenamente en él. Así que nunca se me había hecho necesario que no tuviera contraseña para poder verlo. Yo me quedé esa noche así pensando qué sería, por qué hacer. Sí, sentí una punzada en el corazón y sentí mucho dolor y mucha angustia, pero no quería hacer un drama. De por sí yo no era de hacer dramas, yo no era nada tóxica con él, no lo celaba, no le preguntaba si llegaba alguna vez tarde, no le andaba checando su vida, ni su celular, ni nada. Entonces esa vez yo me quedé así, pensando qué sería y quién sería, quién era mi amor. O sea, ¿por qué?
Me quedé con esa espinita y no quise hacer nada hasta averiguar bien de qué se trataba. Al otro día nos fuimos al trabajo y cuando regresamos yo estaba pendiente del celular. Se metió a bañar y se metió con el celular. No lo soltó en todo el momento que estuvimos ahí en el cuarto. Salió de bañarse, lo metió en su pantalón, se puso la pijama, luego lo cambió del pantalón a su cajón y así, o sea, algo muy sospechoso. Esa noche yo a propósito dejé que se descargara mi celular. ¿Por qué? Porque mi plan era pedirle el suyo. Así que cuando ya mero nos íbamos a acostar, le dije, oye, mi amor, ¿me prestas tu celular? Necesito mandar un mensaje a una compañera de trabajo. Y me dice, sí, mi amor, aquí está. Le digo, ¿pero tu contraseña cuál es? Dice, ay, ¿a poco no te la sabes? Le digo, no, nunca me la has dado. Y no sé si se le chispoteó, no sé qué pasó, pero me dio la contraseña. Así que me da la contraseña, me meto y le mando un messenger a una de las compañeras del trabajo. Entonces en lo que estoy escribiendo el mensaje, él está junto a mí y está viendo lo que estoy escribiendo. En eso él se levanta a tomar su desodorante, se está aplicando el desodorante. Y yo rápidamente me meto a WhatsApp. Ya ven que los últimos mensajes aparecen en primera línea, ¿no? Me meto y no vi nada, no vi de dónde había llegado ese mensaje. Entonces ya borro todo lo que había abierto, se lo doy, le digo, aquí está mi amor tu teléfono. Y planeaba yo seguir haciendo lo mismo, o sea, ver cómo tener oportunidad de tener su celular en mis manos. Ya tenía la contraseña. Él inocentemente me la había dado. Así que esa noche tampoco pude hacer nada. Y no fue necesario. Les digo que yo seguía viendo actitudes raras en los dos, pero no tenía nada concreto. Yo no podía dudar de mi hermana, y mucho menos de mi esposo. Un día que descansábamos, estábamos haciendo el aseo del departamento porque teníamos por costumbre mi esposo y yo que cada 15 o 20 días hacer limpieza extrema, porque a veces solamente llegábamos y medio limpiábamos, que se viera bien, pero cada 15 o 20 días hacíamos limpieza de mover muebles, barrer atrás de los sillones, mover las camas, y ese día nos dedicamos a hacer eso. Y nos compartíamos el trabajo. Cuando yo hacía la cocina, mi esposo a veces hacía la recámara, o si él hacía la sala, yo hacía el baño y así, para acabar juntos y tener la casa en orden rápido. Esa vez me acuerdo que mi hermana se metió a bañar, mi esposo estaba haciendo el aseo de la sala y yo estaba en la cocina. Estaba bajando todos los trastes para lavarlos, limpiar, todo bien. En eso veo que mi hermana sale del baño. Se había metido a bañar, pero sale en toalla. Y le dice a mi esposo, ay cuñadito, perdón, pero es que se me olvidó traerme mi ropa. Y sale corriendo como de puntitas, así toda mojada, con la toalla envuelta. Pero pues la toalla era cortita. Pues ahora sí que casi se le vieron las nachas y se pasó corriendo a su cuarto. Mi esposo solo la miró de reojo, movió la cabeza y se rió. Y yo vi todo eso. Pero se me hizo algo burdo, o sea, algo que no podía entender. ¿Por qué mi hermana no me gritó y me dijo, tráeme mi ropa, hermana? O no sé. Ella sabía que mi esposo estaba en la sala. Fueron cositas, les digo, fueron muchas cosas que yo pasé por alto, que no decía nada. Hasta que una noche, nuevamente, yo no puedo dormir. Y lo mismo que apliqué la vez pasada, me quedé cerrando los ojos, mi esposo creyó que estaba dormida. Pasó como media hora después de que él se acostó y se volvió a levantar. Lo mismo que la vez pasada. Pero esta vez él se fue a la sala y yo lo seguí. Me levanté un poquito después de que él salió y con el pretexto de que yo iba a tomar agua, pues salí de la recámara, pasé por la sala y estos dos estaban ahí. Mi hermana y mi esposo besándose. Yo no lo podía creer. Me quedé paralizada, en un momento sentía que todo me daba vueltas, no sabía cómo procesar eso, en un momento sentí que me iba a desmayar, todo me daba vueltas. Yo lo único que hice fue decirles, ¿qué está pasando aquí? Ellos voltearon porque no esperaban verme. Mi hermana solo se me quedó viendo, mi esposo se puso pálido. De verdad que era una escena que no puedo describir. Y yo les gritaba, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Mi esposo solo titubeaba y decía, no es lo que estás pensando, espera, no es lo que estás pensando. Mi hermana, de verdad que no puedo creer su actitud. Ella sí se quedó sorprendida por verme, pero no se sorprendió de que yo los descubriera. Yo no podía creer eso. En eso mi esposo se me quiere acercar y yo le manoteaba, le decía que no, que me soltara, me quiso abrazar porque
yo sentí el impulso de irme sobre mi hermana. A él lo aruñé de la cara, le di bofetadas, le decía que por qué me estaban haciendo eso. Él me decía que no, que me esperara, que él me iba a explicar. En eso volteé a ver a mi hermana y con lágrimas en los ojos le decía yo que por qué había hecho eso, por qué estaba haciendo eso. Y ella solo me dijo, pues es que no te das cuenta que Luis y yo estamos enamorados. Luis volteó a verla y le dijo, cállate. Le dijo, es que ya no tenemos por qué callar. Ya se dio cuenta. Ya podemos decirle la verdad. Y yo le decía, Laura, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso, hermanita? Yo no te di motivo, yo te he cuidado y te he protegido siempre. ¿Por qué? Y ella con un gran cinismo dijo, pues ya era hora que te dieras cuenta. Luis y yo nos amamos. ¿O no, Luis? Al momento que dice eso, él se queda callado. Resulta que ellos ya llevaban más de 6 meses en una relación. Sí, engañándome y viéndome la cara. Luis era mesero, pero a veces lo mandaban a hacer compras, ahí en el restaurante donde trabajábamos. Entonces Laura a veces se encontraba con él, en algún lado, y pasaban ratos juntos. A veces cuando yo me quedaba dormida, él se levantaba y se iba al cuarto de ella. Todo eso me lo dijo mi hermana. Yo estaba devastada. Yo en ese momento les grité, no se imaginan cuántas cosas les dije. Y les dije que se fueran de mi casa. Yo no puedo describir el dolor que sentía. En ese momento me sentía sola, que caía en un pozo profundo de dolor. No podía comprender qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento, los dos salieron de mi casa. Yo me quedé destrozada, llorando, yo no sabía qué hacer, ni a quién recurrir. Yo no podía hablarle a mis padres y decirles lo que estaba pasando con Laura. Los iba a destrozar. Entonces decidí quedarme callada y que ellos no supieran nada. Los días que siguieron fueron los más oscuros que he vivido en mi vida. Luis ya no volvió a buscarme, no tenía cara para hacerlo. Y Laura, menos. Yo me salí del trabajo donde estaba, busqué otro. Por suerte yo era muy buena empleada, me dieron carta de recomendación y rápidamente encontré otro lugar donde trabajar. Yo no quería saber de ellos. De verdad que yo no sé cómo he podido sobrevivir a la traición más cruel. Imagínense la traición del ser que más amas, que desde siempre has amado, de una hermana y del hombre que juraba amarte, del hombre al que amaba yo con todo mi corazón. Es un golpe muy duro y muy bajo. Yo nunca pensé en buscar a Luis y lo único que traté fue de seguir viviendo. Fue muy difícil, no les voy a negar que a veces pensaba en desvivirme, pero en realidad no sé por qué no lo hice. Creo que mi fortaleza era mucha, aunque mi dolor era muy grande. No les quiero hacer la historia más larga. Ha pasado casi un año desde ese entonces y yo busqué otro trabajo, como les platico. Me metí a unos cursos de pintura. He tratado de mantenerme ocupada, lo más ocupada que se pueda, para llegar muy cansada a casa y solo dormir. El proceso fue largo y quiero dar el mérito a una vecina que se dio cuenta de todo. Ella me ha ayudado mucho. Desde el momento en que pasó todo esto, ella me brindó su apoyo. Ella con sus consejos y con su compañía me ayudó a salir adelante. Es una señora ya grande y ella tiene mucha sabiduría. Y gracias a ella no me sentí tan sola en el proceso. Ahorita yo no he pensado en reanudar ninguna relación. Si hay una persona ahí en el trabajo donde estoy que se ve interesado en mí, pero sinceramente yo todavía estoy sangrando por las heridas. No se me antoja volverme a relacionar con nadie, al menos no por el momento. Y el golpe final fue hace como 3 semanas. Yo andaba en el centro de la Ciudad de México un día de mi descanso comprando unas cosas y me encontré a Luis y a Laura. Ellos no me vieron, yo los vi a ellos. Iban de la mano por la calle y ella está embarazada. Sinceramente me dolió verlos, pero como dice mi vecina, la que se lo queda pierde, porque él, así como me engañó a mí, sabemos que algún día la va a engañar a ella, porque quien la hace una vez, la sigue haciendo. Y él ahorita pues está como con juguete nuevo, pero sabemos que con el tiempo el karma se presentará. Y no es que les desee mal, pero es la ley de vida.
Yo seguiré tratando de estar bien, de quererme más, de procurar por mí, no volver a creer en nadie, ni siquiera en quien lleve mi misma sangre, porque nos hemos dado cuenta en varias historias que hasta de los padres a veces hay que cuidarse. Y no es que mis padres sean malos, ellos son los mejores padres del mundo, pero sí existen. Y quise mandar esta historia para desahogar un poco mi corazón y saber si soy la única a la que le ha pasado esto con una hermana o haya más historias como la mía. Se me hace increíble darme cuenta que yo quise ayudar a mi hermana y ella vino a destruir mi hogar. Esta es mi historia. Gracias por escucharme. Bueno, mis corazones, pues hemos llegado al final de la historia. Qué historia tan difícil, ¿verdad? Yo tiene poquito que empecé a contar historias y cuando me llegan historias como estas, no lo puedo creer. Yo sabía que había maldad en el mundo, pero no a qué grado. Nunca imaginé que una hermana pudiera hacer eso con quien más la quiere, con la hermana que la cuidó y que vio por ella y que la ayudó en su momento de necesidad. Es increíble y creo que he empezado a sorprenderme de algunas historias que me han mandado. Hay unas que tengo que de verdad son incontables. No sé cómo contarlas porque son muy difíciles, muy crueles, muy crudas. Pero voy a tratar de contarlas de alguna manera que podamos contarlas aquí en YouTube porque tienen muchas cosas muy difíciles de contar. Bueno, pues querida Juana, espero que cada vez te encuentres mejor y que sepas que sí, después de la tormenta viene la calma. Te mando un abrazote, querida Juana, hasta donde quiera que te encuentres y gracias por la confianza. Bueno, mis corazones, y si ustedes también tienen una historia que contar y no han podido sacar de ese corazoncito por alguna razón, recuerden que la pueden mandar aquí al correo que aparecerá en la pantalla y yo con mucho gusto contaré su historia. Y si ya llegaste hasta aquí y te gustó la historia y te gustan las historias del canal, no olvides regalarme un dedito arriba, comenta, comparte, etiquétame en todas partes y por supuesto suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que yo suba una nueva historia seas el primero en venir a escucharla. Bueno, mis corazones, pues saben que los quiero mucho. Muchas gracias por todo, por su apoyo, por sus comentarios, por sus historias, por la confianza. Bueno, por todo, por estar aquí, por ayudarme a hacer realidad mi sueño. Bueno, pues saben que los quiero mucho, que les mando un abrazote hasta donde quiera que se encuentren y nos vemos en la próxima historia. Chao, chao.